con ustedes vamos a presentar nuestro increíble trabajo, nuestra increíble síntesis de trigonometría, probabilidad y física, en donde aprenderemos más de su aplicación en la vida real. Ahora vamos a la carrera de ingeniería, la cual nos vamos a enfocar en la ingeniería civil. Esta carrera se enfoca en el diseño y mantenimiento de infraestructuras y maneja conocimientos como lo de la hidráulica, la matemática y la física. Ahora vamos a ver un ejemplo de parábola, el cual el problema que voy a dar tiene datos que no son los verdaderos, pero esto es un diseño que fue un borrador que se hizo. Entonces, el siguiente problema es: 4 ingenieros diseñaron el puente Golden Gate en 1937, el 27 de mayo, el cual cuenta con una altura total de 80 metros, con una separación entre cada torre de 60 metros. Si el puntal más corto mide 15 metros, pedimos hallar cuánto mide el puntal a una distancia de 70 metros del centro, es decir, de aquí a acá, cuánto va a medir el puntal que hay en esta distancia. Ahora tenemos esto, que es del 70 elevado al cuadrado, que nos dio esto, y pues al otro lado de él igual había esta fracción. Entonces la pasamos a dividir con este número y hacemos la ley que nos da esto, hacemos la división, nos da esto y lo sumamos más 15, que es la medida que mide el puntal más pequeño del puente. Lo sumamos para saber el total y nos da que en el eje Y, o sea, la medida del puntal a 70 metros del centro es de 44,4 metros. Para hacer este ejercicio vamos a hallar la ecuación canónica de la parábola, la cual es esta, pero vamos a reemplazarla por esta fórmula, ya que es la misma, solamente que el eje H y K los quitamos, ya que en nuestro ejercicio es 0,0, entonces pues si lo ponemos ya les va a dar igual, y acá ya es simplificada. Entonces tenemos la coordenada 150,135, en el eje X 150, entonces lo ponemos acá, 4P, y en el eje Y 135. Resolvemos esta multiplicación y también esta multiplicación, y acá este pasa a dividir. Si lo simplificamos podemos quitar los ceros. Esta fracción, como da decimal, pues la podemos simplificar y dejarla en fracción. Ahora vamos a usar otra vez la fórmula canónica, la cual vamos a despejar el eje, la Y. Entonces usamos el B, que ya lo sacamos, lo ponemos aquí, multiplicamos 4 por 125, nos da esto, y después reemplazamos X, que es la distancia del centro al punto que queremos saber, que es de una distancia de 70, para saber la medida del puntal que hay a esa distancia, y nos da es de 70. Ahora tenemos esto, que es del 70 elevado al cuadrado, que nos dio esto, y pues al otro lado de él igual había esta fracción. Entonces la pasamos a dividir con este número y hacemos la ley que nos da esto, hacemos la división, nos da esto y lo sumamos más 15, que es la medida que mide el puntal más pequeño del puente. Lo sumamos para saber el total y nos da que en el eje Y, o sea, la medida del puntal a 70 metros del centro es de 44,4 metros. ¿Sabías que, como dato curioso, el movimiento circular uniforme fue creado en el año 1964 por Galileo Galilei, el cual fue mundialmente conocido por sus grandes contribuciones a la ciencia y también por acertar en la mayoría de mediciones que es encargado de producir? Mi compañera Gabriela se prepara para darles una gran explicación de cómo el calor y la gastronomía se relacionan. Yo les voy a explicar sobre el SU, enfocado en la ingeniería electrónica. ¿Pero qué es la ingeniería electrónica? Bueno, yo se los voy a explicar. Es técnicamente un tipo de ingeniería en donde nos enfocamos en aprovechar los recursos enérgicos y al mismo tiempo ayudar al desarrollo de diferentes sistemas electrónicos. ¿Y cómo se relaciona ahí el MCU? Pero primero, ¿qué es el MCU? Bueno, sus siglas se refieren a movimiento circular uniforme, que técnicamente se refiere a la rotación de un cuerpo al hacer una curvatura, es decir, a recorrer un círculo. Se puede aplicar en diferentes cosas de nuestra vida diaria, como por ejemplo la tierra, un reloj, principalmente un reloj de pared, y un ventilador, como el que tenemos acá. Ahora, tenemos algunas fórmulas, pero en este ejercicio, para el desarrollo de ejercicio del día de hoy, nos vamos a enfocar en 3 principalmente.
El primero que se refiere al tiempo. Al tiempo no, perdón, sino al periodo. Entonces el periodo, que se representa con la letra T mayúscula, tiene la siguiente forma. T sobre el número de vueltas, es decir, segundos sobre, bueno, el número de vueltas como tal no tiene ninguna medida como tal, así que vamos a definir que el periodo C tiene como unidad de medida segundos. ¿Qué es el periodo? Bueno, técnicamente el periodo es la cantidad de tiempo que se demora un cuerpo en recorrer una vuelta entera, mientras que la frecuencia es prácticamente lo contrario, ya que como podemos ver, la fórmula como se invierte, es decir, que ahora el número de vueltas va arriba y el tiempo va abajo. Bueno, ¿qué es la frecuencia? La frecuencia hace referencia a la cantidad de vueltas que puede dar un cuerpo en cierta cantidad de segundos. Pero bueno, y usualmente se representa con hertz o con diferentes unidades de medida. Y por último, esto puede parecer una W, pero no es una W. De hecho, es la letra griega más o menos, creo que es delta, que técnicamente en este caso va a representar velocidad angular. ¿Y qué es la velocidad angular? Bueno, la velocidad angular se refiere a la velocidad que toma un cuerpo al momento de recorrer un ángulo. Fácil. Y tiene dos fórmulas. La primera, que es 2pi sobre periodo, como podemos ver acá, que ya tenemos la fórmula del periodo. Y la segunda fórmula es frecuencia multiplicada por 2pi. Ambas nos deben dar resultados prácticamente iguales. Y ahora, para que los anteriores conceptos queden aún más claros, vamos a hacer un ejemplo de MCU, movimiento circular único. Entonces, el ejemplo dice así: ¿cuál es la velocidad angular de un ventilador? Bueno, el ventilador se perdió, ya. Si este cuenta con una frecuencia de 900 RPM. ¿Pero qué es RPM? Bueno, como podrán ver acá, repercusiones por minuto. ¿Pero qué pasa? Nosotros, o más bien como vimos anteriormente, la medida fundamental de la mayoría del tiempo como tal son segundos, no minutos. Así que, ¿qué hacemos acá? Bueno, tenemos que quitar esos minutos para volverlos segundos. ¿Y cómo hacemos eso? Con una regla de 3. Muy fácil. Entonces, sigue así: 900 RPM multiplicado 1 segundo dividido 60 segundos. Entonces, ¿qué hacemos acá? Como podemos ver, este se cancela con este. Y cuando hacemos la multiplicación, o más bien la división, este nos da un resultado de 15 RSM. Es decir, repercusiones por segundo. Perdón, me equivoqué. RPS. Ahora sí. Pero ¿qué pasa? Que este RPS también se puede interpretar de otra forma, o más bien llamar de otra forma. Y esta forma es como así. Muy bien, adivinaron. Hertz. Entonces, como ya tenemos el signo de la frecuencia, lo único que tenemos que hacer es aplicar a la fórmula. Y como dice la fórmula de delta, bueno, la fórmula dice que es la frecuencia, es la frecuencia multiplicado 2pi. Reemplazamos valores, es decir, que sería 15 Hz, ahora sí, multiplicado 2pi, los cuales nos da un resultado de aproximadamente 44.2. Y bueno, podemos decir que la velocidad angular, que en este caso te puede dar como hertz por pi, es decir, que la unidad es hertz sobre pi. Este es el valor final de la velocidad angular, lo cual significa que la velocidad del cuerpo al dar una vuelta, o más bien al momento de pasar por un ángulo, será igual a este número. Gracias. Ahora, sobre el diagrama de arco. ¿Sabías que este fue creado en el año 1975 por un señor llamado Fishbane? Y al principio no fue creado para nada de la probabilidad ni nada de eso. Fue creado para mostrar el tamaño de los discos duros en un ordenador. Buenas tardes, hola. El día de hoy vamos a hablar de esquema de árbol, el cual es un esquema que usualmente se utiliza en el área de probabilidad para
valga la redundancia, calcular diferentes probabilidades. El día de hoy, para que esto quede más claro, vamos a hacer un ejemplo relacionado con mi futura carrera, Relaciones Internacionales. Entonces, el siguiente problema dice así. Un estudio el cual se encarga de analizar dos diferentes comunidades indígenas, los Guayú, los cuales provienen de la Guajira, representan el 51% de la población indígena, y los Coconuco, que son de Cauca y que representan el 49% de la población indígena. Claro, cabe recalcar que es un caso totalmente hipotético. Entonces, de este 51% que son los Guayú, el 52% son mujeres, mientras que el 48% son hombres. Mientras que con los Coconuco, el 53% son mujeres y nada más el 47% son hombres. A partir de aquí vamos a hacer un ejemplo. Bueno, esta multiplicación nos dio que 0,52 por 0,51 nos da 0,26 y 0,53 multiplicado 0,49 nos da 0,25. Pero ¿ahora qué? Bueno, recordemos que cuando es vertical, es decir así, es suma. Por lo tanto, vamos a sumar estos dos valores. 0,26 más 0,25, los cuales nos da un resultado de 0,51. Y pues fácilmente podríamos dejar la respuesta así, pero como dije anteriormente, lo mejor sería dejar los porcentajes. Pero ¿cómo pasamos esta porcentaje? Bueno, muy fácil de hecho. Lo único que tenemos que hacer es multiplicar este valor por 100. Entonces, este valor multiplicado 100, lo cual nos va a dar un porcentaje de 51%. Pero este 51, ¿qué quiere decir? Bueno, significa que el 51% de todos los habitantes va a ser igual a una mujer. Gracias. Entonces así se debería el diagrama de Arco. Como podemos ver, las comunidades indígenas se dividen en dos. El 51% correspondiendo a los Guayú y el 49% correspondiendo a los Coconuco. Ahora, los Guayú se dividen en dos. El 52% son mujeres y el 48% son hombres. Mientras que los Coconuco se dividen así. 53% son mujeres y 47% son hombres. Pero entonces, pongamos una situación hipotética. Digamos que al estudio le interesa saber cuántas mujeres hay. Bueno, esto se resolvería de la siguiente manera. Lo primero es que no es tan recomendado utilizar los valores en porcentaje, lo cual vamos a dividir el porcentaje entre 100 porque así se da forma de porcentaje, lo cual nos da 0,52. Hacemos lo mismo con el 53, lo cual nos da como resultado 0,53. Recordemos otra vez que el estudio 10 interesa encontrar la cantidad o más bien el porcentaje de mujeres. Entonces hacemos lo mismo con estos dos valores de acá que también son importantes y ya veremos más adelante por qué. Es decir, que 51% dividido 100 es igual a 0,51. Y el 49% dividido entre 100 nos da 0,49. Entonces a partir de acá, ¿qué se hace? Bueno, como podemos ver acá, horizontal es decir así, se multiplica y vertical es decir así, se suma. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, en este caso sería así. El 0,52 se multiplicaría por el 0,51 y se haría lo mismo acá. El 0,53 se multiplicaría por el 0,41 y después esos resultados se van a sumar. ¿Por qué? Porque la suma es vertical. Entonces hagamos el ejercicio. 0,52 multiplicado 0,51 y 0,53 multiplicado 0,49. Ya ahorita les paso cuánto nos dio. Ahora con la carrera de gastronomía, primero quiero explicar un poco de la historia del tipo de grado. Bueno, primero, hace más de 2200 años, en Grecia, Filón de Lisano creó un invento que llamó la botella, en el cual consistía una esfera de vidrio que se calentaba el sol y esta creaba burbujas donde estaba el agua.
de arriba, que él creara este factor, retomó este invento, ya fue Galileo Galilei, el cual se considera como el primer inventor del termómetro, que lo llamó termoscopio, claramente haciéndole algunas modificaciones al anterior, y esto fue en el año 1590 en Florencia, Italia. Pues después de esto, muchos inventores como que trataron de experimentar con demás cambios, pero no fue hasta que llegó Paul Romer que creó el primer sistema de medición, el cual se llamó Sistema de Medición Romer. Ahora vamos a hablar sobre las unidades de temperatura. Tenemos como las más utilizadas Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Celsius es más utilizada como en las cosas cotidianas, ya sea fiebre, como medir la temperatura del cuerpo, ebullición del agua, entre otras. Fahrenheit es utilizada más que todo en zonas como Estados Unidos y el Caribe. Kelvin es utilizada para medir la luz de los bombillos. En el lado izquierdo encontramos gaseoso, ebullición, el cual como es el punto entre líquido y gaseoso. Luego líquido, fusión es como el punto en el que el líquido pasa a ser sólido o al revés, y por último sólido. Aquí podemos ver cómo sería la conversión entre estos. Por ejemplo, en los grados Celsius, en 0 sería igual a 32 grados Fahrenheit, y esto sería igual a 273,15 grados Kelvin. Bueno, ustedes se preguntarán cómo son las fórmulas o cómo podemos convertir de Celsius a Fahrenheit o de Kelvin a Celsius, entre otras, y pues sería con las siguientes fórmulas. Estas serían las fórmulas. Voy a explicar solamente una como para no alargarme, que digamos la primera sería de Kelvin a Celsius, Celsius igual a Kelvin menos 273,15. Y ahora unos ejemplos. En primer lugar tenemos este ejercicio que sería convertir 35 grados Celsius a Kelvin. Pues se sabe que la fórmula de Kelvin sería igual a Celsius más 273. Pues esto lo reemplazamos por 35 y fácilmente tenemos que 35 grados Celsius es igual a 308 grados Kelvin. Por este lado está otro ejercicio que sería convertir 29 grados Fahrenheit a Kelvin. Se sabe que Kelvin sería igual a 5 sobre 9 por, entre paréntesis, Fahrenheit menos 32, cierro paréntesis, más 273. El Fahrenheit lo reemplazo por 29, 29 menos 32 da menos 3. Luego de esto lo multiplico por 5 sobre 9, esto me da menos 1,667 más 273, y esto sería igual a que 29 grados Fahrenheit son 271,333 grados Kelvin. Finalmente tenemos este ejercicio que relaciona la gastronomía con todo lo que vimos acerca del calor específico. Suponiendo que tenemos este pan y que pesa 50 gramos, por lo general los panes tienen como calor específico 2,1. Tenemos esta fórmula en la que Q es la cantidad de calor que necesitamos, M masa en gramos, C calor específico, y luego lo multiplicamos por diferencia de temperatura. Suponiendo que este pan en una temperatura inicial tenía 10 grados centígrados y en una temperatura final obtuvo 170 grados centígrados, la diferencia sería de 160 grados centígrados. Reemplazamos estos valores y al multiplicar nos da que
calor que se necesita, la cantidad de calor que se necesita sería 16.800 julios. Ahora nos vamos a centrar en la dilatación de cuerpos. Hay 3 tipos: lineal, superficial y volumétrica. La lineal es para cuerpos largos y pequeños, la superficial es para cuerpos que tienen 2 dimensiones y la volumétrica es, como su nombre lo dice, para cuerpos que tienen volumen. Ahora nos vamos con un ejercicio. Este ejercicio está basado en datos reales, entonces pues lo vamos a hacer de acuerdo al metro de Bogotá. Entonces, en Bogotá se están construyendo el metro y Andrés Escobar, siendo el ingeniero civil, quiere saber la longitud final de un riel de acero del tren, sabiendo que cuando está expuesto a temperatura ambiente está a 15 grados Celsius y cuando se expone al calor y a la luz solar se eleva 20 grados Celsius más de lo de la temperatura ambiente. La longitud de los rieles es de 11.88 metros, estando a temperatura ambiente, y la dilatación del acero es de 12 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Entonces los datos que nos dan del ejercicio es la longitud inicial, que es 11.88 metros, y la temperatura inicial, que son 15 grados Celsius. Esto es cuando está a temperatura ambiente. La temperatura final pues nos dice que se incrementa 20 grados Celsius más que la temperatura ambiente, y el promedio de la temperatura toca hallarlo junto con la longitud final. Entonces, para hallar la temperatura final, pues recordemos que la temperatura ambiente es 15 grados Celsius, pero nos dice que cuando el riel se expone a luz solar y al calor se incrementa 20 grados Celsius más. Entonces a los 15 le sumamos 20 y eso nos da 35 grados Celsius, siendo esa su temperatura final. Y el promedio de la temperatura sería la temperatura final menos la temperatura inicial. Es 35 grados Celsius menos 15 grados Celsius, lo cual nos da 20 grados Celsius. Ahora vamos a pasar a hallar la longitud final. Ahora vamos a hallar la longitud final. La fórmula de esta es longitud inicial por 1 más el coeficiente de dilatación por el promedio de la temperatura. Entonces, la longitud inicial es 11.88 metros. El 1 siempre va a estar en la fórmula. La dilatación del acero es 12 por 10 a la menos 6 y el promedio de la temperatura es 20 grados Celsius. Entonces, esta operación tenemos que sacar el resultado y lo vamos a multiplicar por el 11.88 metros. Eso nos da un resultado de 11.8828 metros. Como vemos, no se incrementó demasiado, pero sí vemos como un cambio. Entonces, pues la respuesta es que la longitud final del riel cuando éste se expone al calor y a la luz solar es de 11.8828 metros.